Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 48 de este programa UCDM. Este será el último capítulo de la temporada 2020. Ya veremos si volvemos en marzo o antes o después o nunca. Todo depende de cómo transcurra el acontecer mundial y todas las cosas que están pasando y viendo qué es lo que conviene y también viendo si realmente este programa es de utilidad o no. No hemos tenido la respuesta que esperábamos, seguimos haciéndolo, pero quizás busquemos otro esquema, en fin, ya vamos a ver en el año 2021 qué será lo más conveniente para ayudarte a ti a caminar con más alegría, con más convicción y con más visión hacia esta meta de la paz interior que nos ofrece un curso de milagros. Hoy vamos a ver uno de los temas más fundamentales del curso de milagros y que nunca lo hemos tocado en este programa, que es el ego. ¿Qué es el ego? Este es uno de los focos principales del curso de milagros, porque así como dice el curso, que no es un curso para enseñar el amor, porque el amor no se puede enseñar, el amor no se puede enseñar con palabras o definir con palabras, pero lo que sí se puede hacer es estudiar a nuestro ego, que es lo que bloquea el amor, y una vez que conocemos bien todos los trucos del ego, todos los engaños del ego, ¿no? Entonces podemos estar en un estado de conciencia que permita la entrada del amor a nuestra conciencia o que nos haga conscientes de que el amor siempre estuvo allí, pero el ego lo bloqueaba e impedía su experiencia. En los temas especiales que están en la segunda parte de los ejercicios, el tema número 12 dice lo siguiente: ¿qué es el ego? Y la primera respuesta es la siguiente: el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Esa es la primera frase lapidaria sobre lo que es el ego, ¿no? El ego es idolatría a una idea imaginaria de que existe un ser independiente, ¿no? Independiente de Dios y de los demás. Idolatría a algo imaginario. Y después agrega: es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada, ¿no? O sea, el ego es el negador de la voluntad de Dios. Después dice: el ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Eso es lo que postula el ego y que lamentablemente es lo que la mayoría de los seres humanos creen. Después dice claramente: el ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, ¿no? El ego es tan demente que cree haber vencido a Dios y logrado separarse de lo que es solo unidad perfecta. Después, en la clarificación de términos, que está hacia el final del curso, el número 2 dice: el ego y el milagro. Compara el ego con el milagro, ¿no? Bueno, y todos nos hemos preguntado muchísimas veces qué es el ego. Muchos dan sus propias respuestas y opiniones sobre lo que es el ego, pero rara vez quedamos satisfechos con esta respuesta. Y aquí, en este capítulo 2 de la clarificación de términos,
La respuesta a qué es el ego parte así. El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. O sea, Dios no creó hijos independientes y autónomos, pero tu deseo de serlo hace que te hayas obsesionado con darle realidad a un pensamiento falso. Después dice, el ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. O sea, cuando estás en tu ego, estás eligiendo una opción que no existe. Estás totalmente fantaseando. Cada vez que te crees un ser independiente, individual, y que tu suerte no tiene nada que ver con la de los demás, y que puedes procurar lo bueno para ti y lo malo para los otros, o ganar, vencer, derrotar a los otros, siempre estás simplemente en una alucinación. Se le ha dado un nombre al ego solo por razones didácticas, para entender que el ego no es más que una idea ancestral de que algo imaginario es eterno e inmortal, lo cual obviamente no lo es. Sin embargo, el ego es solo un sueño cuyo único final posible es la muerte. No hay otro final posible para el ego que la muerte. Por mucho que se vanaglorie y que trate de crear imperios y ser el rey de reyes y el amo del mundo, el emperador de todo, lo único que le espera es la muerte. Entonces, ¿qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Esa es la única gracia que tiene el ego, que es capaz de pretender que es real. Y esto es así porque en el mundo de las formas, y esto es muy importante, en el mundo de las formas en el cual creemos estar viviendo, es imposible negar al ego. Ojo, en el mundo de las formas no se puede negar al ego, porque en realidad aquí parece lo único real. Por lo tanto, la irrealidad del ego no se puede negar con palabras, con conceptos, pues ¿quién podría definir lo indefinible? No podemos realmente formular una definición del ego. Pero lo que sí podemos hacer es decir lo que no es el ego. Esa es la única forma de entenderlo. En otras palabras, definir su opuesto. ¿Y cuál sería el opuesto del ego? A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. Aquí podemos comenzar a entender lo que realmente es el ego, es el opuesto al milagro. En el milagro encontramos todo lo que no tiene ninguna relación ni tiene nada que ver con el ego. Por eso, para entender lo que parece ser el ego, es importante entender lo que es el milagro, porque, como decíamos antes, el milagro es lo opuesto al ego. Por lo tanto, en cada milagro y solo en el milagro podemos ver lo que parecía ser el ego. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Por muy real que parezca ser en esta ilusión de las formas, en realidad no existe, no está en ninguna parte y no se le puede encontrar. Una vez que llega la luz del milagro, su opuesto, que es el ego, se va sin dejar rastro alguno. Donde antes parecía haber maldad, ahora solo vemos santidad.
Entonces, una vez más, ¿qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Y dónde está el ego ahora? En ninguna parte. Solamente en una pesadilla que solo parecía ser real mientras estabas soñando. ¿Te ha pasado que despiertas en la mañana y recuerdas vívidamente lo real que era el sueño, pero a los pocos segundos después de estar despierto ya el sueño pierde toda realidad y ya queda clarísimo que era solo un sueño y que nunca fue real? Pero en los primeros segundos, al despertar, todavía pareciera que lo que soñamos es real. Así será cuando despertemos de este mundo de ilusiones en el que estábamos. Entonces, preguntemos una vez más, ¿qué era el ego? Esto es lo que era el ego: el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. Eso es o parecía ser el ego. Y como decíamos antes, es el milagro el que corrige todo este terrible error con respecto a lo que tú eres. Y lo hace, dice aquí Jesús, con la misma dulzura con que una madre le canta a su hijo. ¿No preferirías escuchar un canto así que las locuras del ego? ¿No respondería un canto así todas las preguntas, haciéndolas hasta innecesarias y sin sentido? Jesús nos advierte: tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta: ¿estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Esta pregunta es fundamental para dejar de creer en el ego. Y luego Jesús nos promete que si nos hacemos esta pregunta, en vez de estar preguntándonos qué es el ego, qué es el ego, qué es el ego, si nos hacemos la pregunta, ¿estoy listo para ayudar a Dios y a Cristo a salvar al mundo? Entonces Jesús dice que ocurrirá lo siguiente: verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era. Y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. Eso es lo que veremos y percibiremos cuando queramos unirnos a la salvación del mundo, en vez de seguir siendo cómplices y aliados del ego. En conclusión, el milagro perdona, el ego condena. Esa es la única definición que necesitamos para ambos conceptos. ¿Qué definición podría ser más clara en cuanto a la salvación? De esta manera, el problema y la respuesta se ponen uno al lado del otro. Y en esas condiciones, al estar la pregunta y la respuesta juntas, ¿quién podría seguir eligiendo el infierno sabiendo que eso es lo que está eligiendo? ¿Podríamos seguir eligiendo el ego que condena en vez del milagro que perdona? Esa es la gran pregunta que debemos responder cada uno de nosotros con respecto al rol que juega el ego en nuestras vidas. Cómo el ego siempre está aconsejándonos de cómo actuar, de cómo defendernos, de cómo atacar, de cómo sacar provecho de la gente, de cómo dejar mal a los demás, de cómo hacer comentarios que dejen en mala luz a nuestros supuestos oponentes,
de cómo hacer para sacar provecho del otro, para ganarle, para derrotarlo, para dejarlo en ridículo, para vengarnos del otro, ¿no? Cómo estamos siempre siguiendo los consejos del ego, el abogado del diablo. Siempre estamos escuchándolo, que la mejor defensa es el ataque, que hay que ser feroz para que no te coman los lobos, que hay que tener la piel gruesa, la piel dura, que no hay que aceptar las peticiones de los demás, que no hay que hacerles caso, que no hay que... hay gente que dice no hay que ser caritativo, no hay que dar limosna, hay que cerrar el corazón, no hay que compartir, no hay que permitir que la gente haga esto, diga el otro, en fin. Todas estas asesorías que el ego nos presta gratuitamente y que son al final la razón de todos nuestros males. O bien tenemos la alternativa del milagro, que es perdonar, perdonar y perdonar. Frente a cada situación que nos separe de nuestro hermano o que nos ofrezca separarnos de nuestro hermano, el perdón es el que provoca el milagro. No, el perdón es el milagro que se opone, o mejor dicho, que desempodera al ego, ¿no? El perdón es el milagro que le quita todo poder al ego. Y por eso es tu opción seguir viviendo con la asesoría del ego o elegir el milagro que perdona, que sana y que te une a los demás y que va deshaciendo todas las barreras que nos impiden sentir el amor y la unidad con nuestro prójimo y con nuestro Padre. Bueno, así hemos llegado al final de este último capítulo de la temporada 2020. Espero que este ciclo les haya servido para entender un poco más los conceptos de un curso de milagros y para avanzar en este camino a la paz interior, ¿no? que como hemos dicho tantas veces, se logra solamente entendiendo las maquinaciones de nuestro ego y perdonando todas aquellas maquinaciones. No condenando al ego, sino que con una actitud de perdón y de aceptar al otro. No importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que parezca hacer, no importa lo que parezca, el rol que parezca jugar en tu vida. El milagro es el perdón incondicional, porque el amor verdadero debe ser incondicional. Por lo tanto, solo el amor incondicional es amor. Cualquier amor con condiciones es la versión del ego, es la versión que el ego te propone del amor, ¿no? Las relaciones especiales, donde mientras más amas a una persona, más tienes que distanciarte del resto, o más tienes que luchar y odiar a los demás para demostrarle a esa persona especial lo especial que es, en fin. Todo esto es la parafernalia o el tinglado que el ego ha construido en este mundo y que trata de, digamos, que seamos sus fieles seguidores. Así es que bueno, ojalá nos veamos en la próxima temporada con este mismo programa o quizás con otro que sea de mayor utilidad, que pueda llegar a más gente. Te pedimos que si te gustó este programa nos des un like, ojalá lo compartas para que este mensaje llegue a más gente. Pero el próximo año vamos a ver cuál es la mejor manera de seguir aportando un granito de arena para este camino a la paz interior, que en definitiva es la que nos va a permitir entrar en contacto con todo lo que realmente deseamos en el fondo de nuestros corazones. Muchas gracias y hasta la próxima temporada.